a estar con distintos analistas para que podamos justamente profundizar en cuáles van a ser, ¿no?, los alcances geopolíticos, estratégicos respecto a estos ataques que nos mantienen atentos en distintas partes, ¿no?, del planeta y también, por cierto, acá en Chile. Y ya prontamente le damos la bienvenida a nuestro próximo analista internacional. Me voy a acercar un poquito acá. Estamos haciendo algunos ajustes acá en el estudio. Mientras, Andrea, conversemos respecto a las últimas imágenes de Benjamín Netanyahu, que lo estaban analizando recientemente, ¿no? Claro, veíamos, Josefa, lo que fue la imagen de Netanyahu hablando con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y le queremos dar la bienvenida al director del Estudio de Observación de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra, Alberto Rojas, incorporarlo a esa transmisión, agradecerle también por la presencia y partir justamente, Alberto, analizando esta imagen. ¿Qué nos puede decir esta imagen de lo que está pasando a esta hora en Medio Oriente? Hola Andrea, hola Josefa, ¿cómo están? La imagen es llamativa, fundamentalmente porque lo que vemos ahí es una llamada, al parecer, telefónica y no online, ¿verdad? Vemos al primer ministro Netanyahu usando el teléfono, ¿verdad? Un teléfono además con cable. Pero lo que vemos en su escritorio es básicamente un mapa, que parece ser el mapa de la región, y un libro que alcanzo a ver que su título es Aliados en la Guerra. No veo exactamente quién es el autor, pero sin duda que es una señal evidente que alude a la estrecha relación entre Benjamín Netanyahu y Donald Trump, que viene desde su primer gobierno, eso es un hecho, y que se ha manifestado en diferentes momentos. Recordemos que durante su primer gobierno, tal vez el gesto más claro fue el haber trasladado la embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv a Jerusalén, lo cual fue controvertido, pero sin duda que fue una clara señal de apoyo a Netanyahu. Hemos visto que en este segundo mandato no solamente ha participado en acciones como el ataque de junio del año pasado contra las instalaciones nucleares iraníes, sino que también incluso cuando visitó Israel, habló en el Parlamento y le pidió al presidente de Israel, que es una figura que es más bien jefe de Estado, no tiene atribuciones políticas, que básicamente perdonara, entre comillas, a Netanyahu por los supuestos cargos de corrupción que hay en contra de él. Recordemos que hay varias investigaciones en ese contexto. Fue una situación particular e incómodo al mismo tiempo. Alberto, de seguir con el análisis, quiero invitarlos también con Josefa a que podamos ver las imágenes de lo que ha sucedido hace poco en el aeropuerto de Dubái, en donde era algo que estábamos justamente revisando y que les habíamos contado que había algún tipo de heridos y que efectivamente estamos viendo también que hay 4 heridos en esta zona. Irán asegura de alguna forma que ellos están detrás de estos ataques. Estamos viendo justamente ahí esta imagen de lo que ha sucedido en Dubái, que es, Alberto, una de las principales zonas en donde efectivamente se ha dado, ¿no?, esta confrontación durante esta jornada. Sí, efectivamente hemos visto que Irán ha respondido, así como Estados Unidos se preparó para este ataque con este despliegue de 2 portaaviones o grupos de batalla, etc. Irán también se ha preparado para responder a este ataque que prácticamente se veía inminente, a pesar de que el jueves hubo negociaciones, ¿verdad?, en Ginebra, y estaban programadas nuevas negociaciones para este lunes 2 en Viena. Es decir, claramente Trump tenía ya tomada la decisión respecto de cómo enfrentar este tema con Irán. Y en ese sentido, Dubái ha sido uno de los muchos blancos, prácticamente 4 o 5, en la región del Golfo Pérsico, que han sido objeto de ataques con estos misiles iraníes. Alberto, fundamentalmente bases estadounidenses. Exacto, y en ese sentido lo veníamos conversando y avanzando desde la mañana, ¿no? Que este no iba a ser un conflicto entre 2 o 3 países, sino que íbamos a ver con el correr de las horas un conflicto en escalada, donde seguramente cada vez más integrantes de la región se iban a ver afectados y sus respuestas también podrían ser cercanas en el tiempo. ¿Qué es lo que podríamos esperar en las próximas horas en este sentido? A ver, ayer vimos o supimos que al menos 15 países tomaron la decisión de solicitar la evacuación de gran parte de su cuerpo diplomático y también de ciudadanos que estaban en Irán, lo que hacía prever un ataque inminente. En ese marco, lo más probable es que Estados Unidos haya conversado también previamente con sus países aliados en la zona del Golfo.
entendiendo que una acción militar estadounidense iba a tener una respuesta equivalente de Irán. Irán no se va a enfocar, al menos de momento, en los grupos de batalla, en los portaaviones, en atacar a los navíos estadounidenses. Le sale mucho más rápido y conveniente atacar usando sus misiles balísticos a las bases estadounidenses en estos países que están en el Golfo Pérsico a muy corta distancia. Hasta ahora los blancos habían sido mayoritariamente instalaciones militares estadounidenses, ¿verdad? Hay que decir que, por ejemplo, en Bahrein está el cuartel general de la Quinta Flota, etcétera. Y claro, que hayan atacado un aeropuerto u otra zona que no tiene que ver con la presencia militar estadounidense, vamos a hacer llama la atención. Una corrección, Alberto, porque no era el aeropuerto propiamente, sino era un hotel cercano a Dubái, o en Dubái mejor, y las autoridades han confirmado que se produjo este incidente en un edificio, en este hotel, que queda en la zona Pan Jumeirah, y que provocó efectivamente 4 heridos. Lo que dicen a esta hora los medios locales es que los equipos de respuesta de emergencia se desplegaron en esta zona de inmediato en el lugar. Fue asegurado, ya hay defensa civil de Dubái que ha confirmado efectivamente que el incendio resultante está bajo control, que era alguna de las imágenes que les estábamos mostrando, y que según la oficina de prensa en esta zona de Dubái hay 4 personas que resultan heridas. Y ahí volver contigo, Alberto, porque efectivamente acá estamos viendo de parte y parte, ¿no? Ataques en donde son poblaciones civiles las que terminan afectadas. Obviamente en el tema de el ataque que hace Israel y Estados Unidos contra Irán es una cifra ya cercana a las 70 personas en un colegio. Y acá vemos también que son heridos civiles en un hotel, en una zona además lujosa de Dubái. Sí, bueno, hay que considerar que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques hacia 5 ciudades iraníes, incluyendo la capital, Teherán. Uno presume que la mayoría deberían haber sido blancos militares, pero estamos viendo que hay daños. No, es feo hablar de daños colaterales cuando hablamos de muertes de civiles, sí, pero así se denominan en el ámbito militar. Y esto claramente juega en contra de la imagen de Estados Unidos y de Israel, precisamente porque lo que vimos el año pasado en junio, en la Operación Martillo de Medianoche, bueno, ahí sí estuvo muy enfocado en las instalaciones nucleares subterráneas de Irán. Pero aquí estamos viendo la presencia de fallecidos que son civiles. La respuesta iraní ha sido fundamentalmente hacia estos países del Golfo Pérsico. Es poco probable, no lo puedo descartar, pero es poco probable que estos países respondan directamente a Irán y que de algún modo descansen en la presencia militar estadounidense y que ellos se hagan cargo de la respuesta o represalia frente a este ataque a países aliados de Estados Unidos. ¿Qué es lo que esperaría quizás estos otros países, que sea probablemente el propio pueblo iraní el que empiece a generar esta sublevación o esta toma de poder, que es lo que precisamente busca Donald Trump? Que en el fondo se recupere, ¿no?, el control de parte de ellos y no entrar en conflictos específicos. Probablemente los países del Golfo, aliados de Estados Unidos y que han convivido durante décadas con el régimen teocrático iraní, están esperando que esta operación eventualmente, cumpla los objetivos militares que planteó Trump. O sea, en primer lugar, detener definitivamente el programa nuclear iraní, destruir su capacidad de misiles balísticos. Y también recordemos que en la semana dijo algo muy interesante, en donde también se sumó Rusia, la entrega de cerca de 400 kilos de uranio enriquecido. Y que Rusia, el presidente Putin, salió diciendo que ellos se podían hacer cargo de ese uranio, ¿verdad? Esos son los objetivos militares. Pero en el discurso del presidente Trump de esta mañana, que si uno lo revisa en sus prácticamente 8 minutos, dedica muchos minutos, mucho tiempo a hablar o hacer un breve resumen de la mala relación de Estados Unidos con Irán, acusándolo de apoyar el terrorismo, de haber sido responsable de ataques, por ejemplo, a barracas de soldados estadounidenses en Arabia Saudita y otros, en fin. Sí. Antes de seguir con ese tema, Alberto, quisiera que pasáramos a revisar el comunicado de Cancillería, porque ya hay reacción por parte de Chile, en donde se expresa también, ¿no?, la preocupación por la escalada militar que hay en Medio Oriente. Estamos viendo justamente ahí, el gobierno de Chile expresa su preocupación por la grave escalada militar en el Medio Oriente, condena los ataques contra Irán que fueron perpetrados por Estados Unidos en conjunto con Israel, así como la respuesta del régimen iraní contra Israel y países del Golfo,
ojo, esas acciones en un contexto regional altamente tensionado pueden tener consecuencias para la estabilidad y la seguridad internacional. Sí, Chile hace un llamado a detener la violencia, dice este comunicado, asegurar la protección de la población civil y reitera su firme compromiso con la no proliferación nuclear. A su vez, Chile reafirma su adhesión a los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y con el derecho internacional humanitario, en particular el respeto a la soberanía e integridad territorial de los estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, la obligación de resolver las controversias internacionales por medios pacíficos y la protección de la población civil. Finalmente, el gobierno de Chile señala que está en contacto con las embajadas y consulados de nuestro país en la región a fin de asegurar la situación de sus funcionarios, sus familias, así como los connacionales que se encuentran en esta zona. Reacción entonces, sí. Alberto, Josefa, lo que está pasando por parte del gobierno chileno, la preocupación también por los ciudadanos que están en estas zonas, porque recordemos no solamente son los 10.000 chilenos que viven en Israel, sino también los que viven, por ejemplo, se sabe que hay al menos 20 que viven en Irán, los que viven en otras partes de Medio Oriente. ¿Cómo analizar lo que está pasando, sobre todo en respecto a lo que estabas tú hablando, Alberto, lo que fue el discurso del presidente Donald Trump y probablemente lo que esperamos en pocos minutos es el discurso de Ali Jamenei? ¿Qué podemos esperar también del discurso del líder supremo de Irán? Bueno, dentro de lo que decía precisamente Donald Trump estaba la justificación, por decirlo de alguna manera, de atacar a Irán a partir de estas acusaciones de haber apoyado el terrorismo contra intereses estadounidenses, etcétera, y abre la puerta a una posibilidad de cambio de régimen. Habla acerca de que aquí van con todo contra el régimen de Ali Jamenei e incita, en primer lugar, a las Fuerzas Armadas iraníes a no sumarse a una resistencia, ¿verdad? Y por otro lado, habla de que la población iraní ponga fin al régimen, de algún modo intentando que esto comience de esta manera y termine básicamente en manos de los propios iraníes, ahorrándole a Estados Unidos y a Israel una intervención mayor. Es probable que este ataque no sea el único, que vengan otras etapas. Ya eso se había previsto hace algunos días, incluso el New York Times lo había publicado. Y respecto de Ali Jamenei, que hemos visto que fue blanco del ataque y que por lo visto ha sobrevivido, lo más probable es que él se muestre muy desafiante, lejos de cualquier oportunidad o escenario de negociación o de, no sé, echar pie atrás. Para el régimen iraní, conservar, mantener su programa de misiles balísticos y su programa nuclear es fundamental. Es fundamental para su permanencia en el tiempo. Por lo tanto, eso es algo que sin duda era la gran piedra de tope en las negociaciones que habíamos estado viendo en los días anteriores. Sí, Alberto, vamos a revisar las declaraciones también del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y analizamos también cuál es el objetivo finalmente y en sus múltiples aristas, luego de estas declaraciones, Andrea, dadas a conocer durante las horas previas. Hace poco el ejército de Estados Unidos inició importantes operaciones de combate en Irán. Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní, un grupo despiadado de gente muy dura y terrible. Siempre ha sido la política de los Estados Unidos, en particular de mi administración, que este régimen terrorista nunca pueda tener un arma nuclear. Y buscamos repetidamente llegar a un acuerdo. Lo intentamos, pero Irán se rehusó, como lo ha hecho por décadas y décadas. A los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, las Fuerzas Armadas y toda la policía, les digo esta noche que deben bajar sus armas y tener completa inmunidad o, como alternativa, enfrentarse a una muerte segura. Alberto, preguntarte justamente lo que acabamos de escuchar, ¿cuál ha sido el nivel de resistencia que ha tenido Ali Jamenei durante esos 37 años? Digamos que ha sido, también abordado, ¿no?, por distintas protestas, por distintos momentos duros en Irán. ¿Cómo se ha vivido esto, sobre todo lo que tiene que ver con protestas? Bueno, el régimen iraní ha sabido resistir de manera muy firme diferentes protestas que además han tenido causas diferentes, desde temas políticos a comienzos de este siglo, hasta, por ejemplo, las manifestaciones y protestas que duraron meses, producto de la muerte de esta joven iraní, Mahsa Amini, en el 2022, a manos de la policía moral, o la llamada policía moral iraní.
En ese momento incluso se pensó que podía ser factible la caída del régimen. Las protestas duraron meses, con altos niveles de violencia. Sin embargo, el régimen se mantuvo intacto a partir de una fuerte represión, que es lo mismo que vimos en enero pasado, cuando se produjeron masivas protestas en contra del régimen por la gravísima situación económica que vive Irán en términos de inflación, desempleo, desabastecimiento, en gran medida producto de las sanciones internacionales que pesan sobre el régimen persa y fundamentalmente enfocadas en la industria petrolera, que es base fundamental para su economía. Es posible que eso se fue de algún modo diluyendo en el tiempo. Trump habló de intervenir para proteger a estos manifestantes, pero finalmente su relato cambió en el tiempo en cuestión de semanas y se enfocó nuevamente en el tema nuclear y el arsenal de misiles balísticos iraníes. De eso estamos hablando ahora. Y eso es lo difícil de poder consensuar entre estos actores. Para Irán esa es una línea roja que no está dispuesta a cruzar, no está dispuesto a ceder en ese aspecto. Y para Estados Unidos e Israel eso no es negociable. Ambos países dicen que no quieren que Irán tenga poderío nuclear y que además es un país con un importante arsenal de misiles y drones de guerra. Lo hemos visto durante la guerra en Ucrania. Rusia ha comprado enormes cantidades de misiles y sobre todo drones iraníes para utilizar en el frente con Ucrania. Alberto, vamos a sumar a esta conversación también, vamos a seguir en el análisis con Boris Donskoy, el chileno en Israel, con quien tomamos contacto a esta hora, ya de la tarde y muy entrada la noche, me imagino ya. Boris, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo has vivido estas horas posteriores al ataque? Te veo al menos en lo que parece ser tu casa. ¿Cómo estás? No tengo audio alguno. Ya vamos a retomar el contacto, nos avisan desde el switch cuando logremos tomar el contacto con Boris Donskoy. Él es chileno que se encuentra en Israel y Alberto, ¿no? Es parte de, yo le decía, lo que parece ser su casa, porque muchos han recibido estas alertas y inmediatamente tienen 1 minuto y medio aproximadamente para ir a estos búnkers subterráneos y poder resguardarse ante eventuales misiles, ¿no?, que puedan afectar a la ciudad. Mientras retomamos el contacto con él, a mí me queda una pregunta, ¿no? Y tiene que ver con el actuar de Donald Trump y empoderar o hacer un llamado de empoderamiento a la propia sociedad civil y de esta forma también Estados Unidos desligarse de entrar en un conflicto directo que le haga gastar muchos recursos, perder muchas tropas, y es lo que estuvimos viendo en los últimos años en Irak, en Venezuela, etcétera. ¿Cuál es la diferencia con respecto a esos países y lo que enfrentamos con Irán? Porque la capacidad que tiene Irán es absolutamente diferente. Bueno, aquí es importante señalar diferencias. Cuando hablamos de Irak, que es probablemente la gran lección aprendida de Estados Unidos durante este siglo XXI, lo que vimos fue una invasión a gran escala, una permanencia, una ocupación que se extendió durante más de una década. La incapacidad de poder reconstruir política y económicamente a Irak después de la caída de Saddam Hussein. Y además de eso, un enorme costo en términos de soldados muertos y heridos, sin mencionar la cantidad de millones de dólares que Estados Unidos perdió y que además muchos de ellos cayeron en el ámbito de la corrupción. Sí. Frente a eso, lo que hemos visto en Venezuela es precisamente las lecciones aprendidas. No hay una invasión, no hay tropas en terreno. Rápidamente se decapita el régimen, como se suele llamar, con la captura de Nicolás Maduro. Se conserva el resto del régimen para efectos de mantener la estabilidad. Una de las cosas que ocurrió en Irak en ese entonces, después de la invasión del 2003, fue que el gobernador estadounidense de esa época lo que hizo fue despedir a toda la burocracia iraquí, de todos los ministerios, expulsar a la policía y a las Fuerzas Armadas, lo cual dejó a Irak sin funcionamiento, sin personas que realmente supieran cómo manejar el Estado, sobre todo en términos de la industria petrolera, y al mismo tiempo inyectó miles de personas que tenían preparación militar, que tenían experiencia en guerra, a las calles. ¿Y eso en qué terminó? En que se sumaron a la resistencia iraquí, que durante años convirtió en un infierno la presencia estadounidense en Irak. Eso es precisamente, todo eso es lo que Trump está buscando evitar en términos de costos económicos, costos humanos, pero sobre todo el tema de la imagen, el tema político. No hay que olvidar que uno de los caballitos de batalla de Trump en términos de campaña era decir:
no voy a involucrar a Estados Unidos en más conflictos. Que no voy a perder más tropas, pero además me da la impresión que esta estrategia, y que tiene que ver mucho con cuidar eso y con cuidar cómo es observado Estados Unidos por los propios estadounidenses, ¿no? No es la misma fórmula que se puede aplicar en Irán como se pudo aplicar en Venezuela, porque efectivamente en Irán no existe una familia como los Rodríguez con quien posiblemente se pueda dialogar, ¿no? No es, o sea, estamos hablando de un régimen teocrático con Ali Yamenei donde no se puede finalmente tratar. No, antes de que respondas, Alberto, perdón por interrumpirte, pero queremos mostrar también lo que está pasando en Doha para analizar también lo que está pasando en Qatar también, y sobre todo tenemos varias imágenes que nos han ido llegando. Vemos justamente ese momento que realmente, bueno, ha dado vueltas a través de las redes sociales desde hace ya varias horas y que nos muestra obviamente el impacto de lo que está sucediendo en zonas en donde están concentrados civiles y que efectivamente un poco vemos ya lo que está pasando también en este ataque a este hotel, que es efectivamente zonas civiles. No estamos viendo las bases militares que vamos a ver luego después este mapa en donde nos muestra 19 bases militares de Estados Unidos, pero acá no estamos viendo los ataques a las bases, estamos viendo ataques a zonas civiles. ¿Qué pudo haber fallado ahí, digamos, por parte de Irán hacia ese tipo digamos, de población? Hay dos posibilidades. Una, que haya habido una información equivocada en términos de inteligencia de cuáles debían ser los blancos y que un blanco que se presupone militar finalmente se transforma en un blanco civil. Y la segunda opción son fallas técnicas, fallas en los proyectiles. Hay que recordar que si bien Irán tiene una larga experiencia y un enorme arsenal, su nivel de precisión en general es complejo. Estados Unidos, Rusia, incluso China tienen tecnología mucho más precisa. Entonces es muy factible que un proyectil balístico de estas características se pueda desviar por un error o por condiciones incluso climáticas y finalmente caer en una zona poblada en un blanco civil. Cuando, por ejemplo, revisamos estas imágenes que lo estábamos viendo recientemente, ahí está, eso es Doha y es un misil que estamos viendo, Alberto, que cae en medio, ¿no?, de la ciudad. Estamos con el aeropuerto de Dubái, que lo revisamos anteriormente. Kuwait. Estamos con el aeropuerto, estamos con el hotel de Dubái y en distintas zonas, ¿no? Cuando estos misiles caen, como si ya se había dado la alerta para, por ejemplo, que en todas las sedes diplomáticas salieran todos los funcionarios con antelación para resguardarse. ¿Por qué esto no es capaz de ser anticipado y no es capaz de ser alertado para que la población también se resguarde? Y sí, en otros términos, en otras instancias, en otros espacios. Básicamente porque estos países no tienen un mecanismo de alerta, no tienen tampoco un historial de necesidad de buscar refugio. Si uno piensa en la contraparte, como es el caso de Israel, Israel tiene una enorme cantidad de refugios subterráneos, todos los edificios de departamentos tienen uno, hay zonas seguras en las vías públicas, etc. Y la gente además está absolutamente consciente de que vive en un país que puede ser objeto de un ataque en cualquier momento. Por lo tanto, la velocidad para poder llegar a esos refugios es fundamental. En estos países no se da esa situación. Y también hay un tema de información, de alertas tempranas a través de celulares. Desconozco si efectivamente son tan eficientes como en otros países. Y eso puede llevar a que sorprenda a la población en las calles, en lugares públicos, expuesta a la caída de estos proyectiles. Quiero invitarte justamente, Alberto, que vayamos al mapa y a que podamos explicar un poco más en detalle, ¿no? Cuáles son estas bases, cómo se está moviendo también esto y justamente, bueno, vamos a ver también lo que está sucediendo con el despliegue que tiene Estados Unidos en esta zona de Medio Oriente y en donde efectivamente vamos a ver, ¿no?, cuál ha sido el nivel de ataque. Acá tenemos, o les vamos a mostrar justamente las bases que han sido de alguna forma atacadas y también sobre todo el despliegue que tiene, Alberto, Estados Unidos, que no es menor, ¿no? Tiene miles de militares. Tener en claro además que estos militares están, gran parte de ellos, ubicados justamente en lo que ha sido zonas de Medio Oriente. Acá vemos los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán,
que es, bueno, varias ciudades. Estamos viendo sobre todo ciudades principales. Vemos Teherán, vemos también Qom, vemos Isfahán. Isfahán es bien importante porque recordemos que ahí está una de las instalaciones nucleares más importantes de Irán. Vemos también todo lo que es esta parte del territorio iraní que de alguna forma se ha visto afectado, pero quisiera también concentrarme en lo que ha pasado durante esta jornada, Alberto, aquí en Minab. En esta zona que vemos acá, en el sur de Irán, es donde se ha dado justamente este ataque letal que ha matado de momento 85 personas, que es el saldo, Alberto, que tenemos justamente, al menos de víctimas fatales que ha dejado este conflicto. ¿Cómo podemos analizar también este mapa y cuál es el impacto de estos ataques en un país que tiene 100 millones de habitantes? Lo que vemos acá es una combinación de blancos. Hay blancos políticos como es Teherán, la capital. Tenemos Qom, que tiene un valor religioso, cultural enorme para este país persa. También hemos visto que hay blancos que tienen que ver con supuestas instalaciones nucleares post-ataques de junio del año pasado. Claro. El caso de Minab llama la atención no solo por el costo en vidas civiles, sino porque si te fijas en su ubicación estamos hablando del estrecho de Hormuz, claro, que es básicamente este cuello de botella, esta situación que estrangula la vía de navegación desde el Golfo Pérsico hacia el Golfo de Omán, que termina conectando con el Mar Arábigo y el Océano Índico. Ese estrecho, el estrecho de Hormuz, es muy importante porque tiene unos 33 kilómetros de ancho, ¿verdad? Y unos 160 de largo. Es el punto clave para cualquier país que desee bloquear el flujo de barcos militares, buques o barcos de carga. Por ahí hay que recordar, por Hormuz pasa el 20% del petróleo mundial. Por lo tanto, es una zona particularmente estratégica que Irán muchas veces ha intentado bloquear. Pero lo que más ha logrado ha sido más bien sabotear con, digamos, el despliegue de minas submarinas, ataques con lanchas rápidas, fundamentalmente a cargueros de petróleo que vienen desde Irak, vienen desde Arabia Saudita, incluso de Kuwait. Entonces, tal vez ese ataque tan demoledor tiene que ver con la intención de evitar que Irán intentase algún tipo de acción en ese punto tan estratégico. Justamente tú mencionabas el estrecho de Hormuz, que está justamente ubicado en esta zona y que tiene que ver también con la navegación y sobre todo la forma en la que sale, ¿no?, el petróleo de esta zona del Golfo Pérsico. Así es. ¿Cuál puede ser el impacto también a nivel económico y un poco del traslado de este petróleo hacia otras zonas, de que Irán hace pocos minutos haya bloqueado esta zona al paso de buques, por ejemplo? En primer lugar, genera un desabastecimiento. Los cargueros, los petroleros no van a poder salir de la zona del Golfo Pérsico hacia el Golfo de Omán y hacia el Mar Arábigo. Esto puede, si esto se mantiene en el tiempo, presumiblemente Estados Unidos va a hacer algo para desbloquear este intento. Pero si esto se mantiene en el tiempo, vamos a ver un aumento del precio del barril de crudo. Hay que recordar que en este minuto los mercados están cerrados. El viernes el barril de crudo cerró en $78. Es probable que el lunes, cuando abra, esté sobre los $100. Y eso va a tener un golpe directo al mercado energético, del cual también forma parte Chile, que importa prácticamente el 90% de la energía que necesitamos para funcionar. Si volvemos, Alberto, a este mapa, ¿cuáles podrían ser, de la misma forma en la que analizamos qué fue lo que pudo haber pasado con los 85 muertos civiles en Minab? Esto nos habla, ¿no?, de un país extenso, además, uno de los más extensos de Medio Oriente, pero esas instalaciones, por ejemplo, acá en Isfahán, en donde recordemos que está una de las instalaciones nucleares más importantes de Irán, podemos también ir analizando estos puntos, más allá, digamos, de lo que ha pasado en distintas ciudades. Isfahán, ¿qué poder decir de esa zona? Isfahán es una zona importante, también fue blanco de ataques en la ofensiva nuclear del año pasado. Representa un blanco que se pensaba que podría haber quedado anulado. Recordemos que en la operación Martillo de Medianoche de junio del año pasado, Estados Unidos se integra después del primer ataque en manos israelíes. ¿Por qué? Porque los israelíes no tenían las bombas capaces de perforar decenas de metros de concreto armado o de roca para poder llegar a las instalaciones nucleares. Por eso se involucra Estados Unidos. Y en ese aspecto, esas instalaciones se pensaba que estaban completamente destruidas. Posteriormente, incluso algunos informes de agencias de inteligencia estadounidenses dan cuenta de que eso no es así. Por lo tanto, tal vez lo que se busca ahora es finalmente
destruir esas instalaciones de forma definitiva, pero no hay certeza. Es muy probable que Irán tenga instalaciones nucleares subterráneas, desconocidas, ¿verdad? Y que muchos de esos blancos hoy día no sean tan relevantes como lo eran a mitad del año pasado. Claro. El presidente Trump en su discurso hacía un llamado de alguna forma a que también se atacara a las fuerzas militares. Si vemos, Alberto, este mapa, podríamos ubicar en dónde estarían justamente las fuerzas militares ubicadas. ¿Están estos comandos efectivamente en Teherán o hay otras ubicaciones? En función de las fuerzas militares. Claro, porque era parte de lo que decía justamente el presidente Donald Trump, atacar las fuerzas militares, de alguna forma hacer que no fueran más efectivas. Todas esas fuerzas militares o la Guardia Revolucionaria está ubicada en Teherán o también tiene otras sedes que podríamos hablar de esto o el resto de ciudades que están también afectadas. Bueno, sin duda que hay una serie de fuerzas militares iraníes que están repartidas por todo el territorio. Teherán, evidentemente, como la capital, es básicamente el centro neurálgico de estos cuarteles. La Guardia Revolucionaria iraní está desplegada en todo el país, al igual que las Fuerzas Armadas convencionales o formales. Ciertos blancos podrían tener que ver con el interés de poder, de algún modo, neutralizar fundamentalmente a la Guardia Revolucionaria. La Guardia Revolucionaria es una fuerza militar que se crea cuando cae el Shah y llega al poder, ¿verdad?, los ayatolas. Y en ese sentido es una fuerza que combina diferentes ramas. Tiene poderío aéreo, naval, terrestre, tiene la capacidad para operar fuera de Irán y además de eso tiene una fuerza de élite, que es la fuerza Al-Quds, que es realmente lo más granado de esta Guardia Revolucionaria iraní, que le responde directamente al líder supremo Ali Khamenei. Estamos justamente a la espera de lo que van a ser las declaraciones del líder supremo Ali Khamenei. Se habla que podría ser un discurso pregrabado. Sin embargo, vamos a analizar también, Alberto, lo que está haciendo las bases militares. ¿Cuál es el despliegue que en estos momentos tiene Estados Unidos? Que recordemos tiene miles de militares. Tiene al menos 19 bases que están ubicadas en Medio Oriente en distintos países. Acá podemos ver cuáles están efectivamente en funcionamiento, controladas por Estados Unidos hace al menos 15 años, y también vemos otros sitios en donde Estados Unidos no tiene una base, pero sí hay presencia estadounidense. Vemos que Irán ha logrado golpear, por ejemplo, Kuwait, ha logrado golpear Qatar también. ¿Cuál es la importancia, sobre todo, de Kuwait, en donde hay gran cantidad de bases estadounidenses? Bueno, hay que recordar que Kuwait tiene una relación muy estrecha con Estados Unidos desde la primera guerra del Golfo, cuando Saddam Hussein invadió Kuwait en agosto de 1990 y que terminó con una intervención estadounidense multinacional en enero de 1991. A partir de ese entonces, la presencia militar estadounidense en Kuwait ha sido permanente. En el caso de Arabia Saudita ha sido más bien intermitente. En este minuto hay un contingente real fundamentalmente en términos de poderío aéreo. En Bahrein tenemos la sede de la Quinta Flota, ¿verdad?, lo cual le da una presencia estadounidense muy estratégica en la zona del Golfo Pérsico. Si nos movemos más, digamos, hacia el oeste, esa presencia se tiende a diluir un poco más. Pero en total, si uno saca la cuenta, solamente en Qatar hay 10.000 efectivos estadounidenses. En total estamos hablando de entre 45.000 y 50.000 efectivos y un poderío aéreo, terrestre y naval de primer nivel. Por lo tanto, es cierto, Estados Unidos ha reforzado esa presencia con este despliegue que hemos visto en las últimas semanas, la presencia de 2 portaaviones, el Abraham Lincoln y el Gerald Ford, ¿verdad?, junto con todos sus grupos de batalla que incluyen destructores y también al menos un submarino para cada grupo de batalla.